Dios bendiga su palabra y nos ilumine en esos tiempos de prueba que vivimos como iglesia. Continuamos con nuestros estudios. Es la lección 8, bajo el título general, Una iglesia viva y activa. Hoy estaremos viendo las proezas de la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. En el poder de Dios y cumpliendo su voluntad, un puñado de hombres pueden trastornar el mundo entero. Hechos 17:6. Veremos cómo el mensaje de la Iglesia de Cristo es recibido y el poder de Cristo resucitado transformó las vidas e impactó a grandes comunidades. Nuestro pasaje completo está en Hechos capítulo 13, del versículo 4 al capítulo 14, versículo 28. El texto de nuestra lección número 8 dice así: y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Hechos 14:27. Consideraremos el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia y también la obediencia de la iglesia. Número 1. La puerta de la fe fue abierta a los gentiles, porque pasó lo siguiente. Hechos 13, del 1 al 3, nos dice que 5 profetas y maestros ministraban, ayunaban y oraban, y oyendo la voz de Dios, que dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo, ellos creyeron. La iglesia de Antioquía acató la voluntad de Dios y despidió a Saulo y a Bernabé, creyendo que Dios supliría su ausencia. Les impusieron las manos, dice la Biblia. 2 varones salieron creyendo que serían guiados por Dios en todos sus pasos y que Él supliría todas sus necesidades. Dice la Biblia, ellos, enviados por el Espíritu, descendieron. ¿Qué sucede el día de hoy? ¿Qué se tiene que hacer para que se abra la puerta de la fe? Juntarnos como iglesia local para orar. La oración es muy importante como iglesia local, donde todos juntos nos reunimos a orar. Ya se nos dijo y se nos explicó en la lección pasada la importancia de la oración, pero creo que no lo estamos cumpliendo. Es cierto que habíamos orado como iglesia, pero no todos han tenido ese deseo. Y con esta pandemia, ¿qué hace la iglesia? En los tiempos de los apóstoles había persecución y a pesar de esto oraban y oraban mucho. Hermanos, en nuestras casas oremos y oremos con nuestros familiares. Que el Señor dé visión a la iglesia y dé sabiduría a los ancianos. El Evangelio a todas las naciones. El Evangelio comenzó a ser difundido por todo el mundo, tal como lo es hasta el día de hoy. Pero observemos 3 puntos que nunca deberán cambiar. Número 1. Pablo y Bernabé, que está en Hechos 14:26, navegaron a Antioquía. Aunque los trabajos son individuos, detrás de ellos está el apoyo de una iglesia local. Es decir, que los que trabajan son individuos, está el apoyo de la iglesia local. 2. En Antioquía habían sido encomendados a la iglesia, a la gracia de Dios y a la palabra de su gracia. Son recursos más indispensables que el oro y la plata.
3. Para la obra que habían cumplido, dice la palabra, Pablo y Bernabé eran profetas y maestros en Antioquía. 13:1, dice Hechos. Por eso Dios solicitó que fueran apartados para que desarrollaran el trabajo que Él tenía para ellos. 3 verdades que debemos aprender. Dios necesita iglesias locales comprometidas con la predicación del Evangelio. Hechos 8:4 dice que iban por todas partes anunciando el Evangelio. Número 2. El conocimiento de Dios y de las Escrituras es más importante que cualquier otro recurso, pues somos enviados a ser discípulos y a enseñarles que guarden todas las cosas. Mateo 28, 19, 20. 3. Aquellos a quienes Dios aparta para su ministerio son miembros útiles y activos en su iglesia local. Tengamos presente esta verdad. El Espíritu es quien escoge apartarme a y envía, enviados por el Espíritu. El Evangelio comenzó a ser difundido por todo el mundo. Es una actividad de toda la iglesia. El Evangelio tiene que ser llevado a los 3 hijos de Noé. Por ejemplo, Felipe y el etíope, a la descendencia de Cam. Pedro y Cornelio, a la descendencia de Jafet. Pablo y Bernabé, a los judíos, a la descendencia de Sem. En su primer viaje misionero de Pablo, fue enviado por el Espíritu. Dice que descendieron y empezaron a visitar algunos pueblos. Por ejemplo, llegaron a Salamina. Ahí anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga a los judíos. En Pafos se encontraron con un mago. Este resistía a la palabra. Se llamaba Elimas, era su sobrenombre que tenía, que perturbaba la palabra. No quería que se creyera allí, pero hubo bendición. Creyó en la palabra el procónsul. Hechos 13, 7, 12. En Iconio creyó una gran multitud de judíos. Hechos 14, 1. En Listra, un cojo de nacimiento fue sanado. Hechos 14, 8. Pero ahí Pablo fue apedreado. Casi estaba muerto, pero Dios lo levantó. El trabajo de los discípulos Pablo y Bernabé regresan después de haber visitado todas esas aldeas y pueblos. Regresan de nuevo. ¿Para qué? Para confirmar los ánimos de los discípulos. Hechos 14, 22. Exhortándoles a que permanecieran en la fe. Constituyeron ancianos en cada iglesia. Hechos 14, 23. Y los encomendaron al Señor. El informe de Pablo y Bernabé. Regresaron a Antioquía, donde habían sido encomendados. Hechos 14 dice que la iglesia se reunió y refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Cómo se manifestó el poder de Dios en la vida de estos hermanos, discípulos de Dios, cuando llevaron la palabra. Cómo se abrió la puerta de la fe a los gentiles. Los gentiles recibieron la palabra. Los judíos la rechazaron y los gentiles se regocijaban. Para meditar, nos gustaría sin duda que Dios hiciera proezas a través de nosotros en la comunidad donde vivimos. Pero ¿cómo lograrlo? Tenemos que considerar lo que dice Filipenses 1, 27.
comportándonos como es digno del Evangelio. Estad firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Entendemos esto? ¿Lo practicamos? ¿Qué estoy haciendo yo como miembro de una iglesia local en esos días donde se nos dice que debemos estar encerrados? Tenemos un arma tan poderosa como es la oración y hacemos bien en orar por la iglesia local y por aquellos varones, aquellos hermanos y hermanas, aquellos jóvenes que Dios estará apartando para su obra. Pero tenemos el compromiso todos. Dice la palabra: ay de mí si no anunciare el Evangelio. 1 Corintios 9:16. Qué hermosa responsabilidad nos ha dado Dios. Y tenemos la dirección del Espíritu para llevarla a cabo. Dios bendiga su palabra, a su iglesia y a cada uno de sus redimidos. Y a Dios sea la honra y la gloria en esos tiempos difíciles y peligrosos. Bendito sea Dios. Amén. Consulte lo más actual en nuestra página www.orizabacentro.org, donde encontrará Estudio Bíblico de Jueves, con el tema La obra del Espíritu Santo, Confirmación de la Fe, con frases claves del Evangelio en los Hechos de los Apóstoles, y como complemento a la escuela dominical, Figuras del Espíritu Santo. Todos los audios ya están disponibles.